Tercera Semana Teológica. La misión de la Iglesia es evangelizar a la luz del Concilio Vaticano II. Miércoles 11 de julio, exposición del Dr. Padre Arturo Moscoso. Hermanos, hermanas, a todos ustedes. Bueno, la verdad es que siento, no sé si es vergüenza, no sé si es temor, no sé si es la verdad es que no siempre, pese a que uno tiene supuestamente tanta experiencia en estas cosas, pero siempre que me toca y tengo la suerte de estar en estas situaciones, además de la gratitud que me nace, poder compartir con ustedes lo que uno lleva en el corazón, lo que ha recibido de otros, lo que como convicción uno lleva dentro. Al final nos lanzamos confiados en la gracia de Dios, ¿no ve? Y de eso se trata, de que la gracia de Dios nos siga acompañando. Le pido al Señor que nos ayude, nos acompañe y que sea Él, por decirlo de una manera muy piadosa, muy humana, que Él se sirva de lo que uno pueda sentir y gustar de las cosas de Dios. Bien, quiero empezar también agradeciendo infinitamente esta invitación que me han hecho. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no agradecer a la vida? Y agradecer a mis hermanos y hermanas que seguramente con muchos imponderables, con mucha ilusión, han preparado esta semana de teología. Y evidentemente a todos ustedes por su paciencia, por su cariño, por su estar aquí, ¿no? Intentando escuchar algo. Bien, estos papeles que recién los he terminado hoy, los he dividido en 4 partes. O sea, la exposición de esta hora que me han dado, la hora es como el límite final, no es que vaya a ser 1 hora. Si es 1 hora, es 1 hora. Si es menos, ¿verdad? No es necesario. Pero sí como tope esta horita. Prefiero decirles un poco el esquema para que ustedes y yo nos entendamos y con el orden establecido me puedan acompañar mejor. Las 4 partes son las siguientes. La primera es una introducción. Pero ya la tomo como parte mejor. Una introducción a lo que hoy estamos celebrando y a lo que hoy estamos intentando reflexionar sobre la palabra de Dios. Segundo, voy a hablar de volver al Evangelio. Ese es el título de la segunda parte, volver al Evangelio. Segunda parte que en realidad es la primera parte del texto, si no contásemos con la introducción, pero como contamos con la introducción, es la segunda parte. ¿Ya? Volver al Evangelio. La tercera parte será sobre el ser oyentes de la palabra. Ser oyentes de la palabra. ¿Ya? Y cuarto, que más que todo, más que una exposición, será una lectura del pacto en las catacumbas. ¿Ya? No es un texto, no es un título inventado por mí, es un título que en el Vaticano II sale, el pacto de las catacumbas, o en las catacumbas. ¿Listo? ¿Más o menos se entiende las 4 partes? Ya. Bueno, pues intentaré ser lo más claro en cada una de ellas y que ustedes y yo nos entendamos un poco. Vamos entonces a la introducción del tema de hoy, que en realidad ya es un punto, pero bueno. A ver, el momento de la convocatoria del Concilio Vaticano II, la Iglesia
dicho entre comillas, estaba en paz. Es decir, no había al interior de ella ninguna herejía, ninguna discusión. El concilio no se convocó para tratar un tema dogmático, no, como ayer el padre Víctor nos decía, enteramente un tema de pastoral. Entonces habían surgido unas voces, habían surgido unos pensamientos y unos corazones, gérmenes de renovación, y se encontraba la iglesia segura de afrontar la renovación de una nueva vida en la iglesia. Pero yo quiero citar unos temas que estaban detrás del concilio, que me parece que son importantes. ¿Cuál fue el contexto? El contexto de ese concilio. Este concilio aparece el final del colonialismo. Ese es un tema que está presente. Está presente la presencia creciente del tercer mundo. El tercer mundo empieza a tener fuerza, empieza a tener presencia en Europa, ¿no es cierto?, en la iglesia, y esto es importante. El segundo contexto, el segundo elemento de este contexto que me parece importante para entender el concilio es que hay una industrialización de los países noratlánticos, ¿no? El tema de la industrialización, con sus consecuencias, ¿no? El tema del turismo, el ocaso del mundo rural, las urbanizaciones gigantescas, el nacimiento y la aparición de la sociedad de consumo, estos temas que para nosotros casi son ya naturales y muy sabidos, para aquel tiempo, para los años 60, 50, 60, son temas nuevos. Son temas nuevos. Y el tercer elemento de este contexto, en esta introducción que hago, es el tema de la difusión de la televisión. Otro tema importante que para nosotros, pues, quizás es resabido. Y entonces, la televisión tiene un fuerte impacto en la cultura y en las pautas de comportamiento. Bien. Este es el contexto en el que, creo yo, el Vaticano II aparece como una inspiración del Espíritu para una renovación de la Iglesia. ¿Cuáles son, en esta introducción, los tres temas que me van a permitir ubicar el tema del cual me han pedido? La palabra de Dios y el Vaticano II. ¿Cuáles son los temas cruciales, creo yo, en un resumen muy apretadito, en un resumen muy quizás sintético, con el peligro de no ser justo con otras importantes temas del Vaticano? Permítanme simplemente nombrarlas y decir algo de ellas. El primer punto que sale con mucha fuerza en el Vaticano II, que se trae ya y se recupera en el Vaticano II, es la importancia teológica, social y eclesial de la iglesia local. La importancia teológica, social y eclesial de la iglesia local. Hasta entonces nunca se había hablado, bueno, nunca, con la fuerza que se quería hablar sobre la importancia de la iglesia local. Esto es muy importante. Es tan importante eso que la Iglesia Católica se realiza en las iglesias locales. Importante. Entonces, la Iglesia no es, a partir de entonces, no es una, a pesar de la diversidad, es una desde la diversidad de las iglesias locales. Importante ese tema. Por primera vez aparece que la unidad solo tiene razón de ser en la diversidad, porque si no fuese así, sería la uniformidad. Entonces, en la Iglesia Católica, en el Concilio, se empieza a hablar de que
Solo existe una iglesia visible, desde el término local, porque designa a la iglesia en un determinado lugar. Y esa iglesia en un determinado lugar es la Iglesia Católica. Y es tan católica como la de Roma. Es tan católica como la de Roma. La catolicidad y la centralidad de la Iglesia de Roma no es la unión de las otras iglesias. No. Las iglesias son locales. Y tan locales como católicas que son. Entonces, lo local viene determinada por el lugar. Empiezan a ver entonces la iglesia latinoamericana, la iglesia africana, la iglesia de Bolivia, es católica, es universal. Ese concepto, por el hecho de ser local, por primera vez se acepta la diversidad. Qué lindo. Por primera vez se habla de las iglesias, pero no en desmedro de la única iglesia que es católica. Pero la iglesia supone la diversidad de iglesias, para un concepto, para un momento muy importante. Y seguimos en eso batallando, Entonces, por eso en la antigüedad, se acordarán en los textos de los Hechos de los Apóstoles, no se hablan de iglesias sino iglesias en. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Grecia, la iglesia en Roma, la única iglesia, pero en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Y esto es de una importancia tan fuerte que por primera vez se acepta la diversidad y la particularidad de cada iglesia según su cultura, según la encarnación del Evangelio. Los modos de vivir de la iglesia son diversas. No hay un solo modo de vivir la iglesia. Todas somos una. Hay una única iglesia, pero en tal lugar, en tal otro, según las características y vivencias de cada lugar. Esto es bello. Esto es muy importante en la iglesia, muy importante en esta introducción. Vamos al segundo punto de esta introducción, de los 3 puntos nada más, y con eso termino la introducción. El segundo punto es la historia. Por primera vez en el concilio, o desde el concilio, se habla de la importancia de la historia, del Dios de la historia, del Dios que camina con su pueblo, del Dios que hace historia con su pueblo, del Dios que habla en la historia. ¡Qué bello! Y por eso hay una frase bellísima del Vaticano II que dice: hay que leer los signos de los tiempos. Esto de los signos de los tiempos es simplemente la ilusión del ser humano de encontrar y hallar a Dios en todas las cosas. Hablar a Dios, escuchar a Dios desde la historia, en la historia. No es un Dios que se desentiende de la vida de los seres humanos. Dios está implicado en la historia. Es historia, Dios. Dios está con su pueblo, Dios camina con su pueblo. Y esto para mí me parece que es súper importante en esto del medio, ¿no? Ya hay que leer, a Dios se lo encuentra en la vida. A Dios hay que descubrirlo en la historia del hombre. A Dios hay que tratar de descifrarlo. La revelación de Dios continúa en la historia del hombre. A Dios se lo conoce en los acontecimientos históricos. Por primera vez, el concilio como iglesia se anima a aceptar el mundo como lugar de revelación. ¡Qué bello! Como lugar donde Dios habla. El mundo, la historia, la sociedad, en ella Dios habla. Nos está hablando en la historia de los seres humanos. Y esto es realmente revolucionario, yo creo, es novedoso, es nuevo, es otra visión de la vida. ¿Ya? Bien, y la tercera cosa. La tercera cosa tiene que ver con la palabra de Dios.
Por primera vez, una fuerza, con especial fuerza, se coloca la palabra de Dios en el centro de la vida de la iglesia. Por primera vez, el texto bíblico está al alcance de la gente. Por primera vez, el texto bíblico lo puedes tocar, lo puedes leer. Hasta entonces no se podía. En ese entonces aparecen los estudios bíblicos, los métodos histórico-críticos, por primera vez. Entonces la palabra de Dios, me gusta Dei Verbum 1, Dei Verbum, la palabra de Dios, que dice: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente. ¿Qué tal bello? Confiando, escuchando la palabra de Dios, haciendo que la palabra de Dios sea el centro de la inspiración. El oír, el poner el oído, ya no solo en la historia. Fíjense qué bonito, ¿no? El hombre ya escucha la voz de Dios de dos maneras: en la historia, en la vida, en la sociedad y en la palabra. El ser humano escucha a Dios de esos dos modos: en la vida, en la historia, en la sociedad y en la palabra de Dios. Dios quiere comunicarse con el ser humano. Entonces, por eso se afirma en el concilio que la palabra de Dios es el alma de la vida cristiana, de la evangelización, de la catequesis, de la teología, en fin, de todo lo que la iglesia es y realiza. Para eso, para nosotros es una bellísima noticia. Bien, aquí terminó mi primera parte. Hay más cosas, pero hay que amarrarse y hay que decir lo que es sustancial nada más. Vamos al segundo punto. El segundo punto es lo que yo denomino, y me animé a decirles, volver al Evangelio. ¿Y qué significa volver al Evangelio? Si la centralidad del concilio fue la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Él es la palabra. Es la palabra revelada al ser humano. Es la palabra dicha, comunicada al ser humano, contada al ser humano. Cristo, Jesús, es el Evangelio vivo, al cual tenemos que volver. Y el Evangelio abre esas puertas y dice: ¿a quién hay que volver si no es a Jesús de Nazaret? Él nos tiene que decir por dónde ir. Él nos tiene que mostrar el nuevo camino. Él nos tiene que decir por dónde. ¿Sí? Volver a lo esencial, como dice el Papa Benedicto XVI. Soltar lo accesorio y volver a Jesucristo. No estoy diciendo nada distinto, nada diferente a lo que el Santo Padre dice hoy y nos está llamando a eso. ¿Listo? Entonces, insisto, que es una vuelta al Evangelio. Y también quiero volver a Ratzinger, a nuestro hermano Benedicto, que tomo sus palabras, las parafraseo y digo lo siguiente: el Evangelio tiene que ser fermento, semilla de una vida nueva. Esa es la verdadera palabra. Pero porque es una palabra viva, es la palabra del resucitado, que está en medio nuestro, que vive con nosotros, que camina con nosotros. Ese es el Evangelio al cual tenemos que volver, y el concilio nos está animando. Hace 50 años el concilio nos anima a volver a Cristo, a volver al Evangelio. ¿Y qué dice, parafraseando a nuestro Padre Benedicto? Tiene que ser esta vuelta al Evangelio una presencia de la iglesia sin poder, sino la del amor o la de la misericordia. Si hay algún poder, tiene que ser el poder del amor o de la misericordia. Tiene que ser una presencia dialogante. Dialogante porque... ¿Por qué? Porque no queremos imponer a nadie la fe. Porque no queremos imponer a nadie el Evangelio,
Porque no queremos imponer a ninguna sociedad el Evangelio, la palabra de Dios. Tiene que ser una palabra dialogante, dice el Papa. Y esto creo que es importante. 3, tiene que ser una palabra molesta. Tiene que ser una palabra molesta. ¿Qué significa? Cuestionante. Cuestionante. El Evangelio tiene que seguir cuestionando. Tiene que seguir pidiéndonos autenticidad. Tiene que seguir pidiéndonos coherencia de vida. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la centralidad. De esa se trata la centralidad del Evangelio que proclama el Concilio Vaticano. Y tercero, según lo primero decía, una presencia sin poder. 2, una presencia dialogante. 3, una presencia molestosa o molesta, si ustedes quieren. 4, una presencia ejemplar. Que aquello que decimos debemos intentarlo vivir. Aquello que decimos, aquello que proclamamos, debemos intentar vivir. Tenemos que intentar vivir como el Evangelio dice. Como el Evangelio nos está invitando, así hay que intentar vivir. A eso estamos llamados. La palabra nos está llamando, nos está invitando a vivir así. Y quinto, tiene que ser plural. Esta presencia de la iglesia, desde la palabra, no solo tiene que ser una presencia sin poder. Y si fuese poder, la del amor. Tiene que ser una presencia dialogante, porque no se impone el Evangelio. No se impone el Evangelio. No se impone el Evangelio. 3, tiene que ser una presencia molesta, porque es cuestionante la palabra. Y si la iglesia vive la palabra, la iglesia tiene que ser cuestionante. 4, tiene que ser ejemplar, porque no bastan las palabras. Es más, solo las palabras vuelven a una iglesia hipócrita, a una iglesia sin fundamento, a una iglesia falsa. Si es con ejemplos, con vida, supone una vivencia real de la palabra. La palabra es viva y se ha hecho carne en mí. Vivo la palabra. Ejemplar. Y último, plural. Ojalá esto sea verdad. En la iglesia hay muchas voces, no puede haber solo una. Hay muchas maneras de ver las cosas. Siempre en comunión, cierto, siempre en comunión. Pero en la iglesia, todos somos iglesias. Y por eso de la iglesia local que les decía en la introducción, hay muchas maneras, formas de sentir, ver y entender el ser iglesia. ¿Cierto? Bien, sigamos con este puntito. Y para terminar esta segunda parte, y voy bien, yo quisiera proponerles lo que yo creo que supone vivir el Evangelio. Supone vivir el Evangelio. Les voy a decir 4 cositas, ¿ya? ¿Qué significa? El Evangelio es una manera de vivir, ¿no? El Evangelio es eso, es una forma de vivir, es una forma de estar en el mundo, el Evangelio. Eso es Jesús. Es un modo de ver las cosas, es un modo de sentir la vida, es un modo de ubicarme en la historia, ¿no? Entonces hay 4 modos, creo yo. A ver, o 4 características de ese modo único de Jesús. La palabra de Dios que se ha hecho carne en mí, que se ha encarnado, que se ha hecho historia. Quiero que se encarne en mí, quiero que se encarne en esta iglesia y que vivamos y seamos la iglesia del Evangelio. Eso será ser católica, eso será ser cristiana, en la medida que encarnemos el Evangelio. Así seremos iglesia, así seremos cuerpo de Cristo. Primero, ¿cuál es el principio de actuación? ¿Cuál es el principio de actuación que Jesús nos ha revelado? El principio de actuación es la compasión. La compasión. Jesús nos ha revelado un Dios compasivo.
Jesús nos comunicó una experiencia de un Dios que le duele las cosas que el hombre hace. Un Dios de una bondad increíble. Dios nos ha venido a revelar a un Dios de entrañas de misericordia. ¿Cómo nos cuesta entender eso? Entonces toda nuestra actitud, nuestro actuar debería ser un derroche de misericordia, un derroche de compasión. Y nosotros simplemente ser cauces de misericordia, nada más. Cauces de misericordia, nada más. Fíjense, y con esto voy a explicar bien. Cuando Jesús va al pueblo de los Gerasenos, ¿se acuerdan? De los Gerasenos, o a la tierra de Gerasa, hay un endemoniado que está luchando contra los grillos de sus cadenas, porque lo tienen atado, endemoniado, porque se hacía daño también. Me gustaría hablar de los demonios que llevamos dentro, de esta historia endemoniada que llevamos, que es una aplicación muy bella. Jesús lo sana, imagínense, lo sana, lo libera de sus demonios, lo libera. Y este muchacho dice: Señor, ¿te puedo seguir? Está en la balsa, Jesús está ya a unos metros de la orilla, y Jesús y este sanado se quiere subir a la barca, ¿no? Se quiere subir a la comunidad, se quiere subir a la iglesia, digamos, al grupo, y decir: yo quiero andar contigo, Señor, ahora. Y Jesús le dice: ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Yo quiero seguirte, Señor. Qué rico. O sea, el impacto de Jesús aquí es como decirle: yo quiero seguirte. Yo quiero, a partir de ahora quiero soñar como tú sueñas. Quiero morir por lo que tú quieres morir. A partir de ahora quiero andar por los caminos que tú andas. Ahora quiero hacer el bien como tú haces. Yo quiero mirar como tú miras. Yo quiero trabajar como tú trabajas. Yo quiero dar... Esto es lo que provoca en este. Pero esta no es la historia. El final de la historia. Este muchacho quiere subirse a la barca y Jesús le dice: ¿dónde vas? Oh, quiero seguirte. Me enamoraste, viejo. Me enamoraste. Yo no puedo quedarme así ahora sin hacer algo. Yo debo seguirte. Yo debo dar la vida como tú estás dando. Yo quiero ir por donde tú vas. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar. Yo quiero hacer y ayudarte con lo que tú haces. Y le dice: muy bien. Hazme un favor, le dice. Vete a tu casa. ¿A mi casa? Sí, a tu casa. ¿Y para qué? Le dice. Dos cosas. Cuéntales lo que Dios hizo contigo. Cuéntales lo que Dios hizo con vos. ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué milagro hizo Dios en ti? Eso habla. No hables de cosas aprendidas. Habla de la salvación que Dios te trajo. Habla de lo que Dios te liberó. De eso habla. De eso predica. Cuéntales a los tuyos de lo que Dios hizo en vos. Y el otro quiere irse un rato, le dice: ven, no he terminado. Cuéntales a la gente lo que Dios hizo contigo. Porque hay que hablar, como Benedicto XVI dice, de la experiencia de Dios. No de lo que yo escucho, no, de la experiencia, de lo que Dios hizo en mí. De eso hay que hablar. Hay que ser discípulos. Pero antes de ser discípulos hay que ser alcanzados por Dios. Y le dice: no te vayas, ven. ¿Qué más le dice? Y cuéntales cuánta misericordia tuvo Dios contigo. Ojalá empieces a mirar con compasión a los demás, tal y como Dios te ha mirado. Ojalá empieces a tratar a los demás con misericordia, tal como Dios te ha tratado. Yo creo que ese texto resume la evangelización, ¿ves? Ahora quiero evangelizar, ahora quiero hablar de vos, Señor, ahora quiero que todo el mundo te conozca. No, le dice: no. Dos cosas te voy a pedir. Te encontraste con la palabra de Dios. ¿Soy yo? Yo soy la palabra. Y cuéntales lo que Dios hizo contigo y cuánta misericordia tuvo con vos. Esto para mí es todo.
Eso es evangelizar. Pero solo puedes dar de aquello que recibiste. Solo puedes dar de aquello que mamaste, experimentaste, viviste. No repitas lo que otros dicen, no. Eso es palabra muerta. Cuéntales lo que Dios hizo contigo y cuánta misericordia tuvo con vos. Eso es evangelizar. Eso es llevar la palabra, esa es tu misión. Lleva. Diles al mundo, grítales lo que Dios hizo contigo. Hablales de primera persona. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo Dios te rescató? ¿Cómo Dios te enamoró? ¿Cómo Dios te cambió la vida? O dicho de otra manera, aquel converso que le preguntaron, ¿y usted? Le dice, ¿usted es cristiano? Sí, acabo de convertirme, soy cristiano. Oh, debes saber mucho de Cristo. Más o menos. ¿Qué año nació? La verdad es que no he leído todavía esto. ¿Cuántas parábolas contó? Miren, no sé, exactamente no sé. ¿Cuántas parábolas? Pucha. Bueno, ¿y cómo acaba el capítulo? ¿Cuántos capítulos tiene San Mateo? Mire, yo recién voy a entrar a la catequesis, usted sabe. Bueno, usted no sabe nada para ser cristiano. Y él dice, yo quizás no sepa muchas de las cosas que usted me acaba de preguntar, pero una cosa sí sé. Que antes estaba perdido y Dios me ha rescatado. Que antes yo pegaba a mi mujer y ahora ya no la pego. Que antes era un borracho y ahora no. Que antes... Esto es. Esto es, yo creo, no hay otra, me parece a mí. Hay otras cosas, pero bueno, Está bien. La compasión como principio de actuación. ¿Ves? ¿Se ha entendido un poco? Sí, se ha entendido. Bien. Voy a saltarme dos cosas más. No, una cosita, simplemente la voy a nombrar, pero para que tengan ahí, ¿no? El segundo punto que yo diría es, ¿cuál es la meta? Si el principio de actuación es la compasión, ¿cuál es la meta del cristiano? Yo creo que la dignidad de los demás. La dignidad de los demás. La dignidad. Que ningún hombre, nadie, ningún ser humano se sienta menos ser humano. Nadie. Ni por cosas económicas, ni por sociales, ni por religión, ni por nada. La dignidad del ser humano de ser hijo de Dios y por lo tanto hermano mío. Esa es mi meta. Que todos nos sintamos hijos de Dios. Y que un hijo de Dios coma como Dios quiere. Trabaje como Dios quiere. Viva como Dios quiere. Esta es la dignidad que busco. Esa es mi meta. Que todo ser humano tenga una vida digna. Este es mi objetivo. Esa es mi meta. No voy a desarrollar más por darle tiempito a otra cosa. 3. ¿Cuál sería digamos, el estilo de la actuación del cristiano? El estilo. Yo creo que nuestra actuación tiene que ser terapéutica. Terapéutica. ¿Y eso qué significa? Nuestro actuar tiene que curar. Curar. Por eso será que nos llaman curas, ¿no ve? Ojalá no sea por otra cosa, sino que ojalá me llamen cura, porque curo, porque sano, porque mi vida la paso curando. Por eso quisiera que me llamen cura, porque estoy cura, porque estoy sana, por eso. Y Jesús se pasó sanando las relaciones humanas, sanándolas a las putas y diciéndoles, ustedes son las preferidas de Dios. Ustedes son las preferidas de Dios. Ustedes. Sanando una concepción de Dios, ¿ves? Eso, sanando una concepción de Dios que creíamos que Dios las tenía como despreciadas estas. No, voy a sanar la concepción de Dios. Dios las tiene en su corazón y las prefiere. A los que nosotros tenemos últimos, ellos para Dios son los primeros.
Ese es sanar, ¿ves? Sanar. Jesús sanó, rompió barreras más dignas, ¿no? Sanar a las mujeres. Ojalá nuestra iglesia se vuelva sanadora. Y las mujeres dejen de ser lo último. En todo. Y dejemos de pensar esta iglesia en categorías de varón, de patriarcales, ya basta. Y Jesús sanó esa concepción de iglesia, de comunidad. Y por eso a la primera que le hizo revelación de su resurrección fue precisamente a una mujer. Como para decir, quiero sanar los ojos de los demás y sobre todo los varones. La vida ahora se ve desde los ojos de una mujer. ¿Ve? Jesús se pasó sanando. Jesús se pasó sanando, curando a los enfermos, ¿no? Diciéndoles otra cosa que te voy a sanar. ¿Sabes qué? Tu mal, tu sufrimiento no es fruto del pecado. No es porque Dios te desprecia. Ya no. ¿Eh? No estás maldita. No, otros son los malditos. ¿Ah? Yo creo que esas barreras, ¿no? La de los pecadores, ¿no? Sanó una relación tan grata, ¿no? Sanó el comercio de la religión. Cuando fue a la casa de su padre y dijo, basta de hacer de la casa de mi padre un mercado, dijo, una compra y venta para negociar. No pues, ¿no ve? Cueva de bandidos le llamó. Y la cueva es donde se guarda lo robado. Imagínense. Esto yo creo que es interesante, ¿no? Cuando a Jesús le dicen, le llaman en el capítulo 11 de San Mateo, ¿no? Jesús dice que come con borrachos, con putas, con malnacidos, con esos come. Y Jesús dice, bueno, pues yo vine para eso. Quiero sanar tu imagen de Dios. Ojalá nuestra vida fuese así, ¿no ve? Fuese así. Y para terminar el cuarto puntito, dentro de este segundo punto, el tercero va a ser más cortito. El perdón como horizonte. El perdón como horizonte. Menos mal que hay perdón, hermanos, menos mal. Menos mal que Jesús muere en la cruz diciendo, perdónalos, porque saben que estos no tienen ni idea de lo que hacen. Ni idea. Ya no es un Dios que toma cuentas, ya no es un Dios que no, es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona. Esto es el evangelio que nos cuesta tragarnos. Esto es lo que nos cuesta traer, ¿no? Lo que más produjo escándalo fue eso. Lo que más produjo escándalo fue eso. Bien, segundo punto cerrado. Vamos al tercero de los dos más que me faltan. Tercer punto y cuarto. El primer punto fue la introducción. La segunda es volver al evangelio, ¿no? En algunos rasgos que acabo de decir. Vamos al tercer punto. El tercer punto es el ser oyentes de la palabra. El oyentes de la palabra. Ser oyentes de la palabra. Aquí está más larguito. Realmente, ser oyentes de la palabra es leer la palabra, escuchar la palabra y decir, esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para mí. El oído más cercano a la palabra es este oído. Ser oyentes de la palabra, que la palabra me cuestione, que la palabra me inspire, que la palabra me hable,
me hable y yo le escuche. No basta que la palabra hable, yo debo escuchar. Debo reverenciar la palabra y decir, Señor, habla, que yo te escucho. Yo tengo que escucharte. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que sea? ¿Por dónde quieres que vaya? Esto es ser oyente de la palabra. ¿Sí? San Jerónimo dijo una frase para mí tan bella que siempre lo trato de explicar, pero no sé si consigo, pero a propósito del San Jerónimo dijo, a propósito del capítulo 23 de San Mateo, ¿han leído el capítulo 23? Las famosas arengas contra los fariseos, ¿no? ¡Ay de ustedes, sepulcros blanqueados! ¡Ay de ustedes, hipócritas! ¿No? Y San Jerónimo decía, esto es para nosotros, no es para los judíos. ¡Qué rico! Ese es ser oyente de la palabra. No hablar para otros. No, la palabra habla para mí. Habla para mí. Sepulcros blanqueados. Esto soy yo. Esto soy yo. Esto es para mí. Hipócrita, que limpias por fuera y por dentro tu corazón está lleno de robo, rapiña, mentira. Eso es para mí, viejo, es para mí. Y para la iglesia, que soy yo. Y para mi iglesia local, que soy yo. Es para mí. No los implica a ustedes. Dios dirá, yo por lo menos quiero hablar desde mi actitud. Es para mí. ¡Ay de ustedes ciegos que guían a otros ciegos! Eso es para otros. No, es para ti, es para ti, es para mí. Es para mí. Eso soy oyente de la palabra. Ciego que guías a otros ciegos. Esa es la palabra. Eso es intentar escuchar al Espíritu. Y que el Espíritu te conduzca, te lleve por otro lado, No sé. Yo pienso que... ¿Qué significa ser oyente de la palabra? Para terminar, ya no quedarme mucho tiempo en esto. Saben, uno tiene el peligro de exponer muchas cosas con brillantez, ¿no? Qué brillante, qué capo. Pero eso no es palabra de Dios. ¿Saben? Porque la palabra así muerta no toca los corazones, no convierte, no te enamora. No se trata de creer cosas del Evangelio, ¿no? No se trata que yo creo que Jesús hizo milagros, yo creo que resucitó, que se encarnó. Yo creo que lo central es preguntarme, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Ese es ser oyente de la palabra. Y ojalá pueda responderle a Dios, ¿quién cuerno soy para vos? ¿Quién cuerno soy, por no decir otra palabra? ¿Qué cuerno soy para ti? ¿Qué lugar ocupo en tus decisiones diarias? En tus opciones diarias. ¿Qué lugar ocupo? Ser oyente de la palabra es cuando voy a la Eucaristía, y no solamente en la Eucaristía decir, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. No. ¿Saben qué es? El oyente de la palabra es aquel que se ha tragado. No solamente comulgo, no solamente me trago el cuerpo de Cristo, sino me trago su modo de ser, sus opciones. Me trago su estilacho viejo. Me trago su modo de mirar, su modo de hablar. Me trago su compasión y su modo de compadecerse a los demás. Eso. Me trago sus opciones, me trago su palabra, me la trago. Es con el gesto del tragarse, ¿no? Que cuesta. Cuando uno se traga una pastilla, traga, sí, es que me cuesta tragar. Y esas opciones son las que nos cuesta como iglesia tragarnos. Y ese es el único oyente de la palabra. Entiendo otro tema, ¿no? Una cosa que a mí siempre me ha golpeado y es los que escuchan la palabra de Dios o los que escuchamos la palabra de Dios. Surge una experiencia del corazón y dice, eso
que acabo de escuchar tiene que ver conmigo. Eso tiene que ver conmigo. Eso tiene que ver conmigo. Ese es ser oyente de la palabra. ¿Y saben por qué es subrayado eso de oyente de la palabra? Porque el Concilio Vaticano empieza con esta frase y termina con esta otra. Miren, ¿con qué frase empieza el Vaticano II en el número 1 de la Dei Verbum? Dice, el Santo Concilio escuchando. Entonces yo creo que el concilio fue fruto de escuchar al Espíritu, a Dios. Así nomás es. Así nomás es. Y cuando no nos justificamos, cuando no queremos racionalizar el Evangelio y cuando no queremos anestesiar el Evangelio, las puertas se abren. Se abren. Y otra iglesia es posible. Otra iglesia es posible. ¿Y saben cómo termina? Al final, exponiendo la función de la Escritura en la vida de la iglesia, se cita a San Agustín, que dice, comillas, invita el Santo Concilio a la escucha interior de la palabra. ¿Qué tal? Bien, me quedan 11 minutos. Bien, voy a pasar al cuarto punto, que es el pacto de las catacumbas. El pacto de las catacumbas. Voy a leer ya, perdonen, ahora ya no me voy a referir viéndolos. Voy a leer. Que para mí fue esto, dije, wow, ¿qué es esto? Los obispos, los señores obispos, el 16 de noviembre, lo digo con fecha, el 16 de noviembre de 1965, repito, el 16 de noviembre de 1965, poco antecitos de la clausura del Vaticano II, cerca de 40 obispos, no fueron todos, claro, porque será, ¿no? Pero bueno, 40. A lo mejor es un número simbólico, ¿no? A lo mejor no eran 40, eran todos. Quisiera atender así, bueno, o hartos, como decimos, ¿no? Al intentar explicar qué significa 40 días, hartos días, ya, listo, punto. Ya, entonces aquí voy igual. ¿Cuántos obispos eran? Hartos, listo. Celebraron una misa en las catacumbas de Santa Domitila. ¿Sí? Ustedes creen en Santa Petronila, ¿no ve? Yo en Santa Domitila. Al terminar, escuchen bien, firmaron el pacto de las catacumbas. ¿Qué tal? Esperen nomás. Donde se comprometieron a lo siguiente, lo voy a leer. Son 12, 13 puntos, ¿no? Como el 7 más 1, igual. De las iglesias, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Pues los que han llevado clases. Ya. O sea, dice, mira, imagínate. Y voy a terminar con eso ya, y agradeciéndoles mucho. Y fíjense cómo termina. Dice que Dios nos ayude a ser fieles. ¿Y saben por qué quiero leer esto del pacto en las catacumbas? Pero yo creo que esto es simplemente haber escuchado a los obispos. Los 40 obispos, hartos obispos, yo creo que escucharon a Jesús, escucharon al Evangelio, escucharon al Espíritu. Les leo. Y cada uno saque sus consecuencias. Procuraremos vivir el modo ordinario de nuestra población en lo que toca a casa, comida, medios de locomoción y a todo lo que ahí se desprende. Bien, empezamos bien. 2. Nos comprometemos a renunciar para siempre a la apariencia, a la realidad de la riqueza, especialmente en vestir y en símbolos de metales preciosos. 3. No poseeremos bienes, muebles ni inmuebles, ni tendremos cuentas en el banco, etcétera, a nombre propio,
Y si es necesario poseer algo, pondremos todo a nombre de otros. 4. En cuanto sea posible, confiaremos la gestión financiera y material de nuestra diócesis a una comisión de laicos. 5. No leo todo ya. Rechazaremos que verbalmente o por escrito nos llamen con nombres y títulos. 6. En nuestro comportamiento y relaciones sociales evitaremos todo lo que pueda parecer concesión de privilegios, primacía o incluso preferencias. 7. Igualmente evitaremos propiciar o adular la vanidad de quien quiera que sea al recompensar o solicitar ayudas o por cualquier otra razón. Invitaremos a nuestros fieles a que consideren sus dádivas como una participación normal en el culto, en el apostolado y en la acción social. 8. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, etcétera, al servicio apostólico y pastoral de las personas y de los grupos trabajadores y económicamente débiles y subdesarrollados. Apoyaremos a los laicos, religiosas, diáconos, sacerdotes que el Señor llama a evangelizar a los pobres y trabajar compartiendo su vida y el trabajo. 9. Conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad y de sus mutuas relaciones, procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la justicia. 10. Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, estructuras e instituciones sociales que son necesarias para la justicia, la igualdad, el desarrollo armónico y de todo el hombre y de todos los hombres. 11. Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica en el servicio en común a las mayorías en miseria física, cultural y moral. Nos comprometemos a compartir nuestra vida en caridad pastoral con nuestros hermanos laicos, para que nuestro ministerio constituya solo un servicio. 13. Y con esto termino. Cuando regresemos a nuestras diócesis, daremos a conocer estas resoluciones a nuestros diocesanos, pidiéndoles que nos ayuden con su comprensión, su colaboración y sus oraciones. Que Dios nos ayude a ser fieles. Muchas gracias.